tiene que ir en múltiples direcciones, hacia arriba, hacia abajo, con los pares. O sea, si bien uno tiene un proyecto Fondesit, un proyecto Fondet, etcétera, rinde cuentas, tiene que hacer ese famoso y costoso a veces trámite de hacer rendir lo que uno lleva. También nosotros deberíamos rendir de alguna manera a quienes son los beneficiarios, y puse entre paréntesis afectados, porque a lo mejor lo que estamos haciendo está afectando y no beneficiando. Y en eso también tenemos que ser responsables, a la ciudadanía en general. O sea, no basta con ese apartado, ese ítem de los fondos que dice, usted cómo va a socializar esto, cómo va a devolver esto. Hay que avanzar más en eso. ¿Ya? O sea, nuestros insumos debiesen ser, de alguna manera, nuestros outputs debiesen ser insumos para que la sociedad civil tome decisiones informadas. Porque esas son las dos premisas imaginarias del sistema democrático en Chile, que votamos informados y que vamos al mercado de manera informada. Y sin embargo, se cumple la media. Uso de información privilegiada, no conocemos las declaraciones de patrimonio e interés de los políticos, pero también deberíamos quizás hacer un algo científico, por los que dedicamos a eso, transparentar nuestros intereses. ¿Dónde están quizás nuestros patrimonios? ¿Dónde posiblemente podemos tener conflictos de interés en lo que estamos haciendo? ¿Ya? Rendición de cuentas hacia los pares, hacia los otros investigadores, que es generalmente lo que nosotros hacemos, o lo que nos preocupa, porque disputamos en el campo científico esta idea del prestigio académico, de que nos validen los resultados. Y rendición de cuentas hacia el medio interno. Muchas veces trabajamos con asistentes de investigación, con ayudantes, con estudiantes que están haciendo las tesis. Le informamos de los pasos que estamos haciendo dentro de la investigación o dentro de nuestro desarrollo. ¿Lo hacemos formar parte o solamente lo usamos instrumentalmente para que nos vayan a recolectar datos? ¿Cómo le informamos de las decisiones? Entonces, yo ahí pondría como ese énfasis. ¿Ya? Algunas preguntas a responder. ¿Quiénes somos cuando desarrollamos ciencia? Porque también somos actores. O sea, deberíamos estar, yo creo, en un palacio de cristal, pero no en el palacio de cristal aislado, sino transparentando finalmente de dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Ya? No convertirlo, como diría Weber, en una jaula de hierro, es decir, ahí, en procesos burocráticos aislados e indiferentes hacia la ciudadanía, justamente con canales vinculantes. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos estudiar esto? ¿Por qué queremos crear un monitoreo, un sistema de monitoreo de alerta temprana de corrupción en gobiernos regionales? ¿Por qué es importante, por ejemplo, eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué metodologías vamos a ocupar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Qué resultados esperamos? Pero también qué consecuencias generamos. Son preguntas que a mi juicio en la investigación y en el desarrollo de la ciencia nos deberíamos ir planteando. Estándares, quizás, integrantes del equipo, fuentes de financiamiento, informes de resultados, informes de gestión, el uso de los recursos. O sea, por ejemplo, en un Estado que justamente hoy día se percibe como mínimo, que desarrolla mínimamente la ciencia, ¿cómo estamos usando estos recursos? Si lo estamos usando la mayoría en viajes a congresos, si bien hay unas ciertas barreras cuando uno hace los presupuestos, pero ahí uno tiene que reflexionar. Bueno, me quejo de que el Estado tiene pocos recursos, pero quizás la mayoría de lo que yo estoy haciendo tiene que ver con viajes y otras cosas, y muy poco de producción o muy poco después de socialización. ¿Por qué, por ejemplo, no le damos un ítem más importante a socializar? Esto generar cómics de lo que estamos haciendo, no debemos para entregar el informe, pero desarrollar cómics, desarrollar formas alternativas de comunicar los resultados a nuestras comunidades, a nuestros grupos de interés, y en idioma. Pienso yo, a lo mejor si estoy haciendo algo sobre el pueblo mapuche, yo no soy experta, está acá una colega mía que es experta en el tema, pero ¿por qué no devolverle los resultados a Mapuzungún, por ejemplo? Entonces, son cosas que a mi juicio tenemos que reflexionar. ¿Por dónde avanzar? A mi juicio, reflexionando sobre cómo devolvemos información a los distintos grupos de interés. O sea, a lo mejor no hay que transparentarlo todo, a lo mejor hay que transparentar lo esencial, no sé, estoy reflexionando, pero el lenguaje es muy importante. O sea, hay una distancia entre lenguaje científico y lenguaje ciudadano. Hay una distancia entre lenguaje tecnocrático y lenguaje ciudadano.
Weber decía, la ciencia quita una de las preguntas esenciales de la existencia, la pregunta por el sentido. Muchas veces a las personas no le hace sentido cuando un economista, hoy, grupo hegemónico de la tecnocracia chilena y de todo tipo de problemas que se puedan resolver, ahí aparece el economista, no le hace sentido a la señora misma Juanita de Ricardo Lagos que le diga el país está creciendo 6%, si la señora Juanita todos los días apenas le alcanza a comprar el pan de la mañana. Entonces, también como científicos, no como tecnócratas, pero sí como científicos, debemos pensar cómo le va a hacer sentido, por ejemplo, el crear una serie de indicadores, el crear una serie quizá de mediciones, de conceptualizaciones de pobreza, por ejemplo, porque cuando nosotros en la ciencia tenemos un poder que denominamos, nosotros categorizamos, denominamos, y mucha gente interioriza esas denominaciones, interioriza esas categorizaciones. O el pobre se ha definido pobre porque le nació, o fue porque la política pública a partir de ciertos estudios lo dominó como pobre. Entonces, ahí hay que tener, yo diría, un cierto cuidado. Lenguaje ciudadano, los resultados, accesibilidad a las bases de datos. En Chile es muy poco accesible obtener datos. El dato es como un tesoro de alguna manera, aunque se produzca con información pública, y en eso existe una entidad que se llama el Consejo para la Transparencia, que yo creo que debería avanzar en esta línea. ¿Cómo disponibilizamos de mayor datos? ¿Cómo podemos trabajar con datos abiertos? Trabajar en Open Data y en otros avances que hoy día otros países han podido materializar. Develar intereses, conflictos de interés. Desde las ciencias sociales hablamos desde una posición, muchas veces valórica, política, teórica, y tenemos ciertos intereses en juego. Y eso, a mi juicio, es muy honesto, yo creo, como práctica científica, señalar de dónde estamos hablando. ¿Ya? Eso no nos quita objetividad, más bien le entrega las cartas, le exhibe las cartas a quien lo está escuchando, y frente a eso el otro puede reaccionar. Entonces, yo diría, para ir cerrando, que son muchos desafíos que no solamente tiene hoy día la sociedad chilena, sino también la ciencia y el campo científico. Y el campo científico, en ese sentido, dentro, a mi juicio, hoy día del campo del poder general en Chile, no está en una situación privilegiada, obviamente, sino en una situación subalterna. Pero también con respecto a la sociedad civil, nosotros tenemos, sí, yo creo que hay una relación, una posición dominante. Y en ese sentido, debemos tener una responsabilidad en cuanto a cómo informamos, a cómo nosotros desarrollamos lo que estamos desarrollando, y cómo de alguna manera buscar estrategias que nos posibiliten también influenciar en ciertas tomas de decisión o ciertas tomas de poder. En Chile no solamente la ciencia se financia desde lo público también, sino desde lo privado. Y ahí, créanme que los conflictos de interés son más potenciales y muchas veces son más riesgosos. Porque, ojo, a mi juicio, y una tesis, el poder económico no necesita capturar al Estado, porque la élite política chilena y la élite económica están entremezcladas. Por lo tanto, ahí la captura ya se hizo a partir de matrimonio, alianzas familiares, etc. Pero los grupos empresariales, los intereses económicos, buscan la captura, yo creo, mediante estas otras actividades. Y frente a eso, cuando alguien me quiere capturar, la transparencia me sirve a mí como una herramienta justamente para evitar esa captura. Por ejemplo, si yo soy un diputado y me financia alguien por debajo, yo voy a quedar preso en las decisiones por debajo. Y por lo tanto puedo cambiar una votación. Esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Chile, solo una ley determinada, ley de pesca. Entonces, por ejemplo, la cambio según esos intereses. Imagínense un científico que está siendo financiado por mineras y de repente tenga que tener un resultado. Si no transparento eso, no tengo cómo defenderme, porque quedo finalmente a merced de las decisiones arbitrarias de mi ignorancia. Esa es una manera, ayuda. Eso, yo no tengo nada más que decir, porque del tema no sé mucho de eso. Muchas gracias.